Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buena tarde. Estas son las primeras imágenes de la zona donde fuerzas militares abatieron a alias Guacho, el temido disidente de las FARC en el suroccidente de Colombia. Murió por un certero disparo de un francotirador. Tenemos un reporte en directo. Nuevo ataque a la libertad de expresión en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega allanó y sacó del aire al canal 100% Noticias, crítico del gobierno. La policía orteguista también detuvo a su director. Lo acusan de conspirar para supuestamente cometer actos terroristas. Y la administración de Donald Trump afronta el tercer cierre parcial de gobierno en este 2018. El Congreso y la Casa Blanca no lograron llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Atentado en Somalia, frente a las puertas del Palacio Presidencial en Mogadiscio, al menos 12 personas perdieron la vida. Y en TecnoWeek, los emojis de Apple están de cumpleaños. Hoy hablaremos con su creadora, la colombiana Ángela Guzmán. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Hoy es 22 de diciembre del 2018. Un gusto acompañarlos aquí en la tarde por Carlos Eduardo Sánchez. Los invito a conectarse con nosotros en Twitter, @latardentn24 y @andrebernal26. Nos pueden escribir a lo largo del programa. También nuestro correo electrónico, latarde@canalntn24.com. Y de esta forma comenzamos. Por un certero disparo de un francotirador de las fuerzas militares de Colombia fue abatido en el suroccidente del país el temido Walter Patricio Arizala, alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC. Vamos al lugar de la noticia con nuestra periodista Ingrid Tobar, quien se encuentra en la localidad de Tumaco, donde se desarrolló el operativo contra el criminal más buscado de Colombia y Ecuador. Buenas tardes, Ingrid. Hola, buenas tardes. Los saludos desde la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, ubicada en el Pacífico colombiano, específicamente en el municipio de Tumaco, Nariño, a pocas horas de distancia de donde ocurrió y fue abatida alias Guacho, uno de los hombres más buscados de Colombia y también, por supuesto, de Ecuador, responsables de diferentes atentados, y se les indica de múltiples delitos. Hay que decir que la zona donde fue ubicado alias Guacho es una zona espesa, cerca a un caserío llamado Vallaviendo, en límites entre los municipios de Llorente y Barbacoas, aquí en el departamento de Nariño. Y la operación David, en la que fue abatido alias Guacho, se consolidó desde hace 4 meses. Se venía haciendo un seguimiento exhaustivo para saber dónde está ubicado. Incluso en varias oportunidades fue encontrado por las autoridades. Sin embargo, en una de ellas estaba en compañía de civiles, lo que no permitió la acción de las autoridades. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, las autoridades lograron infiltrar a una persona allí en la estructura Oliver Sinisterra de alias Guacho, y fue quien finalmente dio con el paradero exacto de donde estaba, y fue cuando la tropa logró actuar. En la operación en que fue abatido Walter Arizala Bernaza alias Guacho, participaron del Ejército, la Policía y la Fiscalía. Un grupo de inteligencia lo había ubicado días antes. Nunca salió de las veredas de Llorente, Nariño, zona en la que tenía influencia con habitantes del sector. Estaba acompañado por 8 personas que se distribuían en 2 anillos de seguridad. Esta fue la última foto de alias Guacho obtenida por los hombres de inteligencia encubiertos. El viernes 21 de diciembre, 30 uniformados ingresaron al sector de Llorente y confirmaron que Guacho se encontraba en la zona. Se dirigieron hacia el sitio e iniciaron los enfrentamientos. En medio de los combates, un francotirador logró ubicar a Guacho, le disparó y logró el objetivo. El tiro fue certero, en el tórax. El hombre más buscado en Ecuador y Colombia murió allí mismo. Esta fotografía es el registro que se conoce una vez finalizaron los combates. Se ve a 5 uniformados en un helipuerto improvisado en medio de la selva. Rodean a los 2 cuerpos para subirlos al helicóptero del ejército y sacarlos de la zona. Desde Medellín, el presidente confirmó la noticia. Podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y que ha sido abatido por los héroes de Colombia. Tras los combates en el sitio quedaron 2 cuerpos, uno sería de Walter Arizala y el otro de su hombre de confianza, alias Pitufín. La interceptación de por lo menos 120 líneas de celular, información brindada por personas de la región y apoyo del gobierno ecuatoriano fueron claves para conocer los movimientos de alias Guacho.
Y sobre eso, alias Guacho solamente se conoce una entrevista realizada por Noticias RCN y NTN en octubre del año 2017. En esa entrevista, alias Guacho confirmó que había hecho parte de las FARC, pero que además también era disidente de ellas porque dijo que se había retirado de la zona de concentración en la que estaba. Decía él que por diferencias con los rangos altos que recibían beneficios diferentes durante el proceso de paz. Estos son algunos apartes de esa entrevista. Walter Patricio Arizala, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el sur del país, confirmó que estuvo en una zona veredal tras dejar el mando de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Estuve en el movimiento por 10 años, en el movimiento guerrillero de las FARC. Estuve en la zona veredal del Playón, ¿sí? Más o menos aproximadamente 4 meses. En el lugar de la entrevista, alias Guacho impartió órdenes a su anillo de seguridad más cercano. Dijo que tiene bajo su mando el Frente Oliver Sinisterra. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Las armas que portaban los guerrilleros que acompañaban a alias Guacho parecen nuevas. Entre ellas hay fusiles Colt R15 y M16. También tienen lanzagranadas M4 y pistolas Prieto Beretta. Aseguran que no se consideran disidencia de las FARC. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al Frente Oliver Sinisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Negó que los su grupo tuvieran responsabilidad en la muerte de 6 campesinos de la vereda Tandil de Tumaco el pasado 4 de octubre. Al respecto de los campesinos que estaban en la manifestación de los cultivos de coca, ellos no fueron a presión de nosotros, ni de mía, ni del compañero Cachi. Habló de los hombres que hacen parte de la estructura que maneja. Al nombrar a alias Cachi es el compañero de nosotros de lucha, ¿sí? Está al mando mío. De los cultivos de coca, aseguró que les exigen pagos a los grupos de narcotraficantes con los que sostiene a los guerrilleros. Nosotros, por supuesto, continuaremos aquí desde el Pacífico colombiano, del municipio de Tumaco, donde se concentran todas las operaciones tras la muerte de alias Guacho, para llevarles toda la información a ustedes. Ingrid Tobar, NTN 24. Ingrid, gracias. Mientras tanto, familiares de las víctimas de alias Guacho aseguran que esperan justicia. Advierten además que todavía no se conoce toda la verdad sobre lo ocurrido. Familiares del equipo de prensa del diario El Comercio aseguran que con la muerte de alias Guacho no se hace justicia. Una vida que, a pesar de que nos ha causado mucho dolor por el asesinato de nuestros 3 familiares, sin embargo es una vida en la cual podía dar mucha información y contribuir mucho al esclarecimiento de la verdad. En una rueda de prensa realizada en Ecuador, exigieron que con la muerte de Guacho no se cierre el proceso por asesinato de sus seres queridos, pues aseguran que él no era el único responsable. Nosotros invitamos a las 2 fiscalías a no pensar ni a empezar a enarbolar argumentos que permitan o el cierre de las investigaciones o que permitan solamente determinar a alias Guacho como el único responsable del secuestro y asesinato de Paul, Javier y Efraín. Agradecieron al gobierno colombiano por el golpe dado a este cabecilla de las disidencias y a su vez criticaron la postura del gobierno ecuatoriano. Todo ha venido de Colombia y el gobierno ecuatoriano cruzado sus brazos esperando la noticia, nada más. La Fundación para la Libertad de Prensa exigió que las fiscalías de Colombia y Ecuador trabajen mancomunadamente para desclasificar información vital para la investigación que se adelanta. Y Ecuador se pronunció luego de conocerse la caída del jefe de las disidencias de las FARC. La administración de Lenín Moreno reconoció los esfuerzos de las autoridades y agradeció la acción de Colombia en el operativo contra alias Guacho. El mandatario ecuatoriano afirmó que la lucha contra el crimen transnacional continúa. El gobierno nacional reconoce y agradece la acción de las fuerzas del orden de Colombia por haber dado con el paradero del delincuente. Este fue el mensaje de agradecimiento de Ecuador por el operativo adelantado por las autoridades colombianas contra alias Guacho. La administración de Lenín Moreno reiteró que los delincuentes seguirán siendo perseguidos. Los criminales deben saber que no se pueden salir con la suya cuando los estados y la fuerza pública actúan con contundencia y apego a la ley. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ecuatoriano destacó la labor de ambos países contra el crimen transnacional. Caída de alias Guacho es un trabajo coordinado entre naciones hermanas. Gracias a Colombia, ayer fue abatido. En Ecuador, 30 delincuentes de su banda están detenidos. La lucha conjunta continúa. El gobierno de Moreno aseguró que continuará trabajando conjuntamente con Colombia en la lucha contra lo que denominó narcoterrorismo. Los crímenes que cometió Walter Arizala
alias Guacho fueron muchos, pero 3 en particular muestran su crueldad. El 26 de marzo, el Frente Oliver Sinisterra, que Guacho comandaba, secuestró a un equipo periodístico del diario El Comercio. Tras varias semanas de incertidumbre, autoridades confirmaron que los comunicadores fueron asesinados. Otra fecha, el 17 de abril, se dio el secuestro de 2 comerciantes ecuatorianos en la frontera. 3 meses después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que hallaron los cuerpos de la pareja en la misma zona que fueron secuestrados. Y el 12 de julio del 2018, en la carretera que comunica Tumaco con Llorente, fueron asesinados 3 funcionarios del CTI que realizaban un operativo contra el Frente Oliver Sinisterra. Vamos a saludar a John Marulanda, él es consultor internacional en seguridad y defensa, coronel en retiro del Ejército. Coronel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde, bienvenido. Andrea, buenas tardes, gracias por su invitación. ¿Qué significa el abatimiento, la caída de alias Guacho para Colombia y para Ecuador? ¿Tienen el mismo significado? Mire, Andrea, este episodio tiene varias lecturas inmediatas. Primero, déjeme decirle que como estructura del narcotráfico que está operando en esa región binacional no significa mucho. Esa estructura va a seguir funcionando. Hay que tener en cuenta que por esa región sale casi el 70% de la cocaína que producimos en Colombia y seguramente ya está el relevo o el reemplazo de este bandido y el narcotráfico va a seguir fluyendo por esa región. De modo que como estructura de narcotráfico tiene más un efecto simbólico que real. Ahora bien, hay otro aspecto y es de que como proyecto que estaba encabezado por alias Gentil Duarte y en donde están involucrados alias Mordisco, alias Cadete, alias John 50, el Paisa, como ese proyecto de recrear el Frente Sur en la frontera colombo-ecuatoriana, puede ser que los haya afectado un poco y signifique un retroceso en esa idea. Claro. Porque conseguir un nuevo jefe de estas condiciones del Guacho, que era muy apreciado en la comunidad porque repartía mucho dinero, pues va a ser difícil rehacerlo, pero el narcotráfico va a seguir fluyendo ahí. Esa era mi pregunta, señor Marulanda. Es decir, abaten al primero, que es alias Guacho, tengo entendido que también mataron al número 2, pero ¿qué tan fácil o difícil es realmente que esto ya haya estado entregado en otras manos y que sea fácil volver a reintegrar toda esta red de criminalidad en la frontera con Ecuador y Colombia? Integrar la misma red va a ser difícil, pero hay más redes en el área operando y va a ser relativamente fácil que el terreno que ellos dejaron por la baja o la neutralización de sus 2 jefes y los que tienen detenidos en el Ecuador, ese terreno va a ser rápidamente copado por otras redes que están operando simultáneamente del ELN, las guerrillas del Pacífico, y grupos independientes que ven en el narcotráfico pues una gran oportunidad de negocio. De modo que no va a ser muy difícil un relevo de esta gente que ha caído. En términos, cuando dicen los familiares, John, que lo hubieran tomado preso y no dado de baja, porque los secretos que debe tener y para saber realmente la verdad, tanto pues del lado de Ecuador y Colombia, además, porque hay cuestiones que el ejército, incluso ecuatoriano, estaría involucrado en venta de armas. ¿Tiene sentido? Es decir, ese pronunciamiento de los familiares de Ecuador tiene sentido cuando dicen, pues sí, aplaudimos el operativo, pero en todo caso el hecho que lo hayan matado le quita el sinsentido a toda esta investigación. Sí, desafortunadamente esas son las crudas realidades de esta conflictividad de baja intensidad que estamos viviendo en Colombia ahora, más aún en esa región fronteriza, en donde las operaciones y no operativos, las operaciones militares son las que llevan a ese final. Capturarlo hubiera sido muy difícil y seguramente hubiera traído más bajas y hubiera podido escapar. Creo que la única opción viable en ese momento era su neutralización, si es verdad, como dicen, a cuenta de un francotirador. Y bueno, las capacidades técnicas y humanas de ambos países. Allá en la frontera está a cargo de eso del lado ecuatoriano la Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, que viene desarrollando una estupenda labor de control y de inteligencia técnica y humana. De modo que esperemos que con el avance del tiempo este aparataje de inteligencia técnica, de inteligencia humana y esa coordinación entre fuerzas
nos dé las respuestas que estos señores con toda razón piden. Pero hay que entender que en una zona de esas, en una situación tan complicada, era muy difícil lograr pues la captura y que él nos contara lo que queremos saber todos. ¿Se queda, señor Marulanda, el cartel de Sinaloa, el cartel mexicano, sin ese nexo en la frontera? No, los mexicanos, después de que Guacho cometió esas barbaridades, ellos sabían de que, como dicen en su argot, se había calentado el área y entonces tenían que ir buscando quién lo relevara o quién siguiera con el negocio y dejarlo a él calmado un poquito para que no se expusiera tanto. De modo que tanto el cartel de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación, que están presentes ahí y a lo largo de la costa pacífica, seguramente que ya tienen el reemplazo de este señor y tienen nuevos alfiles que están moviendo para que le permitan la salida de la cocaína por toda esa costa. Esto hace que los vínculos entre Ecuador y Colombia, que quizás en principios del año, John, estuvieron como complicados, cuestionados por lo que realmente estaba pasando en la frontera, hoy se una y se verifique que Ecuador y Colombia están cooperando, como dice el presidente Lenín Moreno, en esta lucha contra el crimen transnacional. Sí, Andrea, hace poco menos de un mes estuve precisamente en el Ecuador, en Guayaquil, hablando con toda la gente de la Infantería de Marina, que estaba celebrando su aniversario 52 de la fundación. Y encontré una gran organización militar, naval, comprometida con su país, a cargo de toda la responsabilidad de lo que ellos llaman la frontera norte, y de acuerdo a todo lo que hablamos, con un gran acercamiento y colaboración con las fuerzas militares y de policía y judiciales de Ecuador. Nos une en este caso el peligro común a los dos países, que es el narcotráfico y el riesgo que tenemos todos con estos bandidos de esta organización narcotraficante que operan tanto en el Ecuador como en Colombia. De modo que es irónico decirlo, pero la guerra nos ha unido. John, leía esta mañana en Twitter y me llama la atención, y yo puse un tuit diciendo que no puedo creer que el debate hoy sea ¿quién se dio de baja a Guacho? O si hay que aplaudir o no al habérselo dado de baja. Entonces parece ser la polémica hoy en Colombia, ¿quién quiere llevarse las flores? ¿Por qué ese egoísmo? Es decir, ¿qué pasa en Colombia que hoy más bien de aplaudir un operativo, hay fuerzas políticas que están diciendo, no, es que se lo debemos a este, no, es que realmente es del otro, no, es que no debió ser así, no, es que la foto? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, de pronto hay intereses políticos para ganar Padre Nuestros con indulgencias ajenas. En realidad el mérito es de nuestros soldados, nuestros infantes de marina, nuestros agentes, inclusive los miembros del CTI, varios de ellos que cayeron a cargo de este señor. Ellos son los que están allá metidos, soportando las dificultades en silencio, que no pueden hablar y no lo van a hacer, que conocen todo y que finalmente son los que logran ese objetivo. De ahí para allá las discusiones que se dan son más que bizantinas, un poquito ridículas. Era un señor, un gran asesino que estaba cometiendo una cantidad de desafueros, que estábamos clamando por su neutralización. Esa neutralización no necesariamente era su baja, y se logró. Y yo creo que otra cosa que se está haciendo ahora, que es señalar que fue el nuevo mando militar el que logró ese éxito. Hay que aclarar que esa operación y esa actividad de identificación, localización, rastreo, fijación, todo el proceso se venía haciendo desde meses atrás, por lo menos desde hace 2 años se venía haciendo eso y culminó exitosamente ahora. De modo que ahí no hay tiempo para ese tipo de discusiones, tiempo de agradecerle a nuestra fuerza pública, fijar nuevos objetivos y tratar de contener el asunto del narcotráfico, que realmente está en la esencia de todo este problema. Muy amable, John Marulanda, él es consultor internacional en defensa y seguridad, coronel en retiro del Ejército. John, como siempre, mil gracias, muy amable. A ti, Andrea, buenas tardes. Gracias, una buena tarde. Vamos ahora hasta Nicaragua. Hay noticias en Nicaragua también, porque los ataques del gobierno de Daniel Ortega contra medios de comunicación tienen un nuevo y lamentable capítulo. La policía nicaragüense allanó las instalaciones del canal 100% Noticias y suspendió la transmisión del medio y detuvo a su director de noticias, Miguel Mora, que fue acusado de conspirar para supuestamente cometer actos terroristas.
Lucía Pineda Ubau, jefa de información del canal de televisión 100% Noticias, relató con angustia el momento del allanamiento a las instalaciones del medio de comunicación. Hay aquí adentro, en el canal Antimotines, quieren sacar a nuestro director Miguel Mora de 100% Noticias. En un operativo policial durante la noche del viernes fue detenido el director del canal, Miguel Mora. Además, la transmisión de la señal del canal con sede en Managua fue suspendida. Conmocionada por el sorpresivo asalto, Pineda denunció la agresión. Se llevaron preso a nuestro director Miguel Mora. Vinieron a desmantelar el máster aquí al 100% Noticias, el jefe de auxilio judicial con paramilitares y policía. Tras la intervención policial, el canal dejó de transmitir a través de Internet. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió el suceso. Mi repudio a la cancelación del canal 100% Noticias en Nicaragua, así como a la detención de sus dueños Miguel Mora y Verónica Chávez y la periodista Lucía Pineda. Ortega está dispuesto a demoler toda la crítica en el país. La comunidad internacional debe estar alerta. Asimismo, diversas organizaciones de derechos humanos exigieron al régimen de Daniel Ortega respetar la libertad de prensa. Desde que comenzó la crisis sociopolítica en el país centroamericano el pasado abril, simpatizantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional han presentado denuncias ante el Ministerio Público contra el canal por supuestamente difundir mensajes de odio, algo que el medio ha rechazado. Además de 100% Noticias, otros medios independientes como Radio Darío, El Confidencial y Canal 10 ya han sido allanados, destruidos o amedrentados por la policía de Nicaragua o simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Vamos a ampliar esta información con Donaldo Hernández, él es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América desde Managua. Donaldo, ¿qué tal? ¿Qué dice la familia del director del canal 100% Noticias actualmente detenido? ¿Qué dicen ellos? En una conferencia de prensa, amigos, familiares y trabajadores de 100% Noticias responsabilizaron directamente al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, del allanamiento de este medio de comunicación. Asimismo, lo señalan de ser los responsables del arresto de Miguel Mora, quien fue presentado la mañana de este sábado ante los juzgados de Managua para ser procesado por supuestamente promover el odio a través de su medio de comunicación. Así lo informó Verónica Chávez. Yo estoy denunciando al gobierno de Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Yo a ellos los responsabilizo, porque han sido ellos directamente quienes nos han mandado a hacer esto y ellos habían amenazado anteriormente a Miguel. A ver, ¿quién es el presidente de este país? ¿Quién es la vicepresidenta? ¿Quién manda a la policía? ¿Quién manda a los antimotines? No son ellos y no van a andar solos por libre albedrío haciendo y deshaciendo en este país. Entonces, lógicamente, ellos no van a hacer eso si no reciben órdenes. Además de Miguel Mora, la jefa de información de este medio de comunicación, Lucía Pineda Ubau, junto a 2 trabajadores se encuentran detenidos por la Policía Nacional. Los periodistas aseguran que seguirán trabajando a través de las redes sociales para seguir informando lo que ocurre en Nicaragua. Para NTN 24, Donaldo Hernández, de La Voz de América. Donaldo, gracias por ese informe. Y es que la censura y las amenazas siguen siendo el pan de cada día para varios medios de comunicación independientes en Nicaragua. Organizaciones de prensa aseguran que cada vez es más difícil sostener económicamente los portales web en el país. Este es un informe de nuestra cadena aliada también, La Voz de América. Periodistas, sociedad civil y algunas organizaciones sin ánimo de lucro continúan denunciando los ataques a la libertad de expresión y a periodistas en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. Esto según un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras. Existe vigilancia de periodistas, aviones no tripulados que los siguen, personas que vigilan sus hogares y más periodistas detenidos por la policía, también recibiendo amenazas de muerte por parte de la policía. Pero más allá de la censura, la seguridad personal y laboral, periodistas consultados por La Voz de América señalan que existe un más grande límite para ejercer su labor: el factor económico. El tema de la concentración de la publicidad, que también es un mecanismo indirecto de censura, pues, y de concentración de medios en manos del poder. Álvaro Navarro, director de Artículo 66, un medio independiente digital que opera en Nicaragua, señala que el control de la mayoría de los medios de comunicación en el país siempre ha estado en manos del presidente Ortega y su familia. El gobierno de Daniel Ortega ha implementado una serie de amenazas contra empresarios que se pautan en medios de comunicación como nosotros, pues. Navarro observa con preocupación cómo se ha reducido considerablemente el número de anunciantes que ayudan al sostenimiento económico
económico de la página web. O sea, en artículo 66 hemos llegado a tener 1 o 2 anunciantes que nos permiten cubrir algunos costos, etcétera, pero no para vivir como medio de comunicación. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega, durante una entrevista otorgada al medio de comunicación Deutsche Welle, negó cualquier tipo de censura a la prensa. Si vos ves los medios de comunicación aquí, los escuchás, radio, televisión. Para Winston Potosme, productor del programa de televisión Café con Voz, el poco ingreso económico y la falta de equipos son 2 obstáculos que se presentan constantemente. No hay empresas pues, que te van a apoyar y te van a decir, mira, te apoyo con la movilización o con los gastos de internet o con tus móviles, porque entonces no hay nada. Al final vos tenés que dejar de cierta manera de tus propios ingresos para poder seguir haciendo la cobertura que la población te demanda. Además de las limitaciones económicas, Potosme también denuncia otro tipo de intimidación a través de las redes sociales. Me golpeó porque ya es cuando se meten con tu familia. En mi caso me dijeron, ya sabemos dónde estudian tus hijas, a qué hora ingresan, a qué hora salen. Cuídate y cuídalas a ella. Razones por las cuales organizaciones como Reporteros Sin Fronteras advierten sobre el aumento de periodistas huyendo del país, también diciendo que más periodistas nicaragüenses están solicitando asilo. Y está en aumento en términos de peticiones de asistencia que hemos recibido de periodistas en el país que están solicitando asilo. Vamos en esta parte del programa a saludar a Mauricio Madrigal, él es jefe de información del Canal 10. Señor Madrigal, muy buena tarde, solidarizándonos por supuesto con ustedes, con la situación de la prensa en Nicaragua. ¿Qué más se ha sabido de este caso? Muchas gracias, Andrea, y es un gusto participar en tu programa. Pues hasta el momento la situación de la prensa en Nicaragua es bastante compleja por cuanto pues ya conocemos la situación, la historia del periodista y director de noticiero 100% Noticias y Canal, Miguel Mora. Pues la esposa de él brindó una conferencia de prensa esta misma mañana donde relató pues los momentos de intriga y de zozobra que vivieron anoche cuando una brigada de agentes antimotines ingresaron a la sede de este canal que está a poquísimas cuadras de Canal 10. Aquí en Nicaragua los canales de televisión se concentran en un mismo barrio. Es algo como casual, ¿verdad? O coincidente, pero todos los canales de televisión están en el sector de Bolonia. Y los periódicos están exactamente en el kilómetro 4 de la carretera norte. Es algo curioso. Los 4 o 5 periódicos del país están en la carretera norte y los canales de televisión están en Bolonia. Es una cosa bastante extraña. Sin embargo, pues quiero decirte que esa tensión pues se ha transmitido a todos los miembros de la prensa independiente en Nicaragua porque vivimos momentos de zozobra. De alguna manera todos hemos sido amenazados, hemos sido amedrentados, algunos hemos recibido asedio y hostigamiento por parte de autoridades, otros por simpatizantes rojo y negro. Pero anoche, pues en la situación de Miguel Mora y el canal 100% Noticias, no, gracias a Dios no pasó nada con el resto de medios de comunicación, solo fue el canal de Miguel, que lamentamos muchísimo y nos solidarizamos con él y su esposa y su familia, y además que con el resto del personal. La esposa de él, que es Verónica Chávez, relataba que hasta el momento se desconoce el paradero de la periodista y jefa de noticias de ese canal, que es Lucía Pineda, y de un controlista, de un camarógrafo y en suma de 4 personas más que laboran en ese canal de televisión, no se sabe. También se sabe que Miguel Mora, y como pudimos observar hoy, ya fue presentado ante los tribunales y ya fue acusado, ¿verdad? Por varios cargos, no los tengo muy presentes, pero sí ya vimos la orden judicial que mandata a las autoridades a retirarle la frecuencia, a embargarle las cuentas al canal y prácticamente desaparecerlo. Ahora, ¿cuál es la situación de los canales como tal? Porque esta noticia es nueva en cuanto a que, por supuesto, secuestran, imagínense, entran los policías a sacar al director, pero la situación con ustedes, con los medios de comunicación, los tienen contra la pared. ¿Cuántos ha logrado silenciar realmente el gobierno del régimen del señor Ortega y cómo están sobreviviendo, señor Mauricio? Bueno, actualmente es el primer canal de televisión que tenemos comprendido, pues que ha sido cerrado por disposición gubernamental. Es el primero.
Anteriormente, la semana pasada, como conocemos, fue el caso de Carlos Fernando Chamorro, que le cerraron o mejor dicho, le embargaron las instalaciones de esta semana en un programa televisivo, el otro programa televisivo que se llama Esta Noche, y asimismo la revista Confidencial. Sin embargo, a pesar de que las autoridades lograron tomar posesión de esos bienes y edificios, los programas siguen saliendo al aire porque el periodista se auxilió pues, de Canal 12, que le abrió las puertas, y ellos le están prestando el estudio y los sets del mismo canal para realizar sus programas habituales, y están saliendo en horarios habituales. Pero el caso de Miguel Mora es el primero ya pues que realmente aparece ya completamente cerrado. Hay periodistas en estos momentos, pues aparte de conocer del señor de Canal 100% Noticias, más presos, más detenidos. ¿Se sabe la situación legal de ellos? ¿Hay periodistas presos en Nicaragua, señor Madrigal? Sí, ¿me escucha, Andrea? Lo escucho perfecto. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Ok, entonces, hasta el momento solo tenemos presente el caso de Miguel Mora y de Lucía Pineda Guau. Hay otros periodistas que han sido asediados, otros que han sido perseguidos, y algunos que han tenido que salir del país, como el caso, bueno, en el caso del comentarista político Jaime Arellano, que tenía un programa ahí mismo y tuvo que irse a Estados Unidos porque aparentemente él recibió algún tipo de amenaza, y él tuvo que marcharse. Está el señor Aníbal Toruño, que es de Radio Darío, una radio que fue quemada y destruida a principios de las protestas, y él tuvo que irse también. Conocemos de otros periodistas que decidieron marcharse y retirarse del país porque sintieron que su vida corría peligro. Bueno, sí. Hay otro aspecto que también quería destacar, y es que ayer precisamente se daba a conocer algo muy parecido a lo que ocurre en Venezuela, y es que ya anunciaron el primer cierre de un periódico impreso. Es un periódico que se llama Cubo. Cubo es una expresión que el nicaragüense usa habitualmente cuando preguntan qué hubo, qué pasó, qué hay. Entonces aquí la abreviación, el dicho nicaragüense es Cubo. Entonces ese periódico de circulación bastante popular fue sacado de circulación. Sus propietarios, los mismos dueños del Nuevo Diario, anunciaron que la medida era porque hay restricción con el papel impreso, que es parecido a lo que ocurre en Venezuela. Ya hay papel estrictamente para un poco más de mes y medio o 2 meses, para que los periódicos de circulación de papel nacional ya no tienen mucho, porque según lo que escuché, y mire pues en las publicaciones acá mismo, es que ellos dicen que hay trabas con la importación de papel. O sea que empiezan a utilizar la misma estrategia que se hace en Venezuela, que no hay papel y van desapareciendo los periódicos, es lo que entendemos, es la misma estrategia para asfixiar a los medios de comunicación, Mauricio. Sí, aparentemente exactamente eso es lo que logro percibir, una situación muy parecida. Sin embargo, Nicaragua todavía no está como Venezuela. Aquí hay abastecimiento de productos, hay comercio, todo. Aquí se encuentra de todo, pues no hay restricción, hay venta de dólares en la calle, no está lo que está pasando en Venezuela todavía. Hay temor por las nuevas sanciones implementadas por el gobierno norteamericano contra Nicaragua, con la reciente aprobación de la ley NICAAT, y que se prevé que la situación podría complicarse por cuanto haya restricción de divisas. Pero eso todavía no es un hecho. En Nicaragua todavía todas las tiendas, supermercados, pulperías, tienen de todo tipo de productos. Creo que perdimos la señal con Mauricio, pero lo tenemos bastante claro, la crítica situación que tiene en estos momentos la prensa en Nicaragua. Mauricio, volvió. No, simplemente pues para agradecerle por su tiempo, solidarizándonos, como le dije, con usted, y muy atentos y pendientes a lo que diga la comunidad internacional tan importante, la CIDH, que también se ha pronunciado, y tenerlos en el radar, no olvidarnos de lo que viven en estos momentos los ciudadanos y los periodistas en Nicaragua. Mil gracias, Mauricio. Cómo no, para servirle. Quiero aclarar, sí, que todavía Canal 10, que es el canal más potente de Nicaragua con señal internacional, todavía no hemos tenido ningún tipo de
restricción. Sin embargo, anoche, cuando íbamos a dar a conocer la noticia de última hora de la incautación u ocupación del canal de 100% Noticias, se nos sacó de la parrilla del cable. Extrañamente, los canales de la corporación, que son el 9, 10 y 11, fueron sacados por algunos minutos y lo que para muchas personas pues era motivo de sospecha, porque precisamente fue al momento de la ocupación, pero luego retornamos a la parrilla del cable, que es de la empresa Claro, que es la mayoritaria, la más grande de Nicaragua. Pero la señal abierta de Canal 10 ahí está, y estamos comprometidos con la sociedad pues, de transmitir las noticias tal y como son, para que la población de nuestro país pues se siente por lo menos respaldada, que habemos personas, periodistas, que vamos a relatar la historia justo en este momento cuando más lo necesita saber el pueblo. Muchas gracias, Andrea, y estamos a tus órdenes. Mil gracias a usted, Mauricio. Mauricio Madrigal, el jefe de información del Canal 10 de Nicaragua, nos reportaba. Y los gobiernos de Argentina y Ecuador pues piden un freno a la violencia en Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina emitió un comunicado en el que el gobierno de Mauricio Macri rechaza la decisión de la Asamblea Nacional Nicaragüense de retirar la personería jurídica a 9 organizaciones de la sociedad civil que han defendido la institucionalidad, la libertad y los derechos humanos en el país. El documento también condena los allanamientos y saqueos a las instalaciones de los medios de comunicación independientes. Otros gobiernos, como los de Estados Unidos, Brasil, España, Costa Rica y Francia, se han pronunciado en contra de las acciones violentas del régimen de Daniel Ortega. Por su parte, el gobierno de Ecuador expresó su profunda preocupación por la persecución al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras ONG que han manifestado su pensamiento crítico ante la crisis que vive la nación centroamericana. De esta forma hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Al volver, cierre de gobierno en Estados Unidos por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso. ¿Qué viene ahora? Vamos a analizarlo en minutos. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aumentará el salario mínimo en la región de la frontera con Estados Unidos. Ya venimos con esto y más aquí en la tarde de fin de semana. Ya regresamos con la tarde fin de semana. Continuamos con la tarde fin de semana. Revisamos otros temas. La administración de Donald Trump afronta el tercer cierre parcial de gobierno en este 2018. El Congreso y la Casa Blanca no lograron llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Las deliberaciones en el Capitolio fueron reanudadas hoy al mediodía. En plena víspera navideña, el gobierno de Donald Trump inició el nuevo cierre de gobierno. Trabajemos juntos, seamos bipartidistas y hagámoslo. Con suerte, el cierre no durará mucho. El presidente se ha mantenido firme en su demanda de $5.000 millones para la construcción de un muro que frene la inmigración ilegal en la frontera de Estados Unidos con México. Nuestro gran país debe tener seguridad fronteriza. No queremos que venga gente que no debería estar aquí. Queremos que la gente entre a través de un proceso legal. La iniciativa corresponde a una de las promesas de campaña más prominentes del magnate. Lo único que va a detener la inmigración ilegal es la gran seguridad fronteriza, con una pared o una valla de tablas o como quieran llamarlo, pero necesitamos una gran barrera. Por ahora, cerca de 800.000 empleados federales se verán obligados a trabajar sin remuneración en el periodo previo a las vacaciones de Navidad. Ahora depende del Senado y de los demócratas porque necesitamos sus votos. La urgencia del republicano se debe a que su partido todavía controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pero el mapa político cambiará en enero, cuando la Cámara Baja esté bajo control de los demócratas. La Cámara de Representantes y el Senado volverán a sesionar al mediodía para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, aún no está claro cuánto tiempo durará el cierre. Este es el tercer cierre administrativo que enfrenta Donald Trump en el 2018. Vamos a revisar cuáles fueron los tiempos. El primero fue en el mes de enero y duró 3 días seguidos. El segundo fue febrero y se alargó apenas unas horas. Vamos a ver este cierre administrativo, o que puede ser el más largo de la historia en Estados Unidos, el que duró 21 días y lo enfrentó el presidente Bill Clinton entre diciembre de 1995 y enero de 1996. Por su parte, el presidente Barack Obama tuvo un cierre de gobierno federal en el 2013 que duró 16 días.
Con estas noticias vamos a una segunda pausa, ya regresamos con más temas en la tarde de fin de semana. Al volver tendremos otros temas que llegan desde América Latina. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Seguimos aquí en la tarde y a esta hora nos acompaña Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, para analizar el cierre de gobierno en Estados Unidos. Señor Gamarra, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Nos enfrentamos a un tercer cierre de gobierno en apenas un año. ¿Qué pasó para que llegáramos nuevamente hasta este punto? Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, puesto que uno pensaría que cuando el mismo partido controla el Poder Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso, que no debería llegarse a este tipo de situación. Sin embargo, vamos en la tercera y probablemente quizás sea la más extensa, ¿no? Y además viene en un momento de vacaciones, de un momento de celebración, entonces tiene unas consecuencias algo más importantes que las dos anteriores, que fueron muy breves. Pero yo creo que la gran pregunta es cómo llegamos a esto siendo el mismo partido el que controla básicamente la gobernabilidad en el país. Y usted plantea entonces un punto muy interesante, y es el tema de las mayorías que tiene en este momento el Partido Republicano. Unas mayorías que serán replanteadas en enero próximo cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes. Si esto es así ahora, ¿qué podemos esperar pues, cuando esté al mando la oposición? Bueno, yo creo que ya estamos anticipando lo que será la gobernabilidad en el transcurso de los próximos 2 años. El Partido Demócrata va a tener control absoluto de la Cámara Baja y ya se avisoran y se prometen más bien una serie de investigaciones desde el comportamiento de miembros del Poder Ejecutivo salientes, ¿no? Hasta, pues obviamente, la investigación sobre el tema ruso, hasta temas relacionados con las organizaciones que pertenecen a la familia Trump. De manera que va a haber mayor tensión entre el poder legislativo, particularmente la Cámara Baja, y el Poder Ejecutivo, e inclusive, ¿no? se puede visualizar un escenario donde un juicio iniciado en la Cámara Baja pueda llegar a básicamente plantearse un impeachment, ¿no? O sea, votar un impeachment y plantear un juicio político en el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener 2 años de intensa actividad política y con un presidente cada vez más contra las olas. Ahora, por otra parte, la manzana de la discordia es el muro fronterizo. ¿Qué tan fácil será realmente lograr superar estos desacuerdos o va a seguir siendo el caballo de batalla tanto de los demócratas como el de los republicanos? Mira, el presidente está básicamente en su propia camisa de fuerza, ¿no? Él piensa que tiene que cumplir con una promesa electoral que fue clave en su victoria, que era la construcción de un muro y con México pagando por la construcción de ese mismo muro. Pues ya sabemos que ni el presidente Peña Nieto ni el presidente López Obrador están dispuestos, o sea, México no va a pagar por ese muro. Eso deja entonces la siguiente pregunta: ¿quién va a pagar por el muro? Y si va a pagar el muro el contribuyente norteamericano. Y en este momento, con la correlación de fuerzas que se da en el Congreso sobre todo, el Senado es un poco más, digamos, más dispuesto a llegar a un acuerdo bipartidario con los demócratas, pensando, ¿no?, en seguridad fronteriza. Sí, yo creo que lo que el presidente Trump ha logrado al menos crear entre sus seguidores es la idea de que los demócratas están a favor de unas fronteras completamente abiertas. Y eso sabemos que no es cierto. Pero en la Cámara Baja es donde existe el problema hoy. Hay una cantidad de representantes cuyo mandato ha fenecido, y que están absolutamente vinculados al presidente Trump y que más o menos que ven esto como su
su último salvo, digamos, ¿no? Entonces, el presidente está intentando responder precisamente a los sectores más conservadores del partido, a los sectores de un electorado, inclusive mucha gente de prensa, ¿no? De la prensa conservadora, algunos columnistas muy importantes, algunas columnistas muy importantes, y eso ha llevado entonces a que una promesa de llegar a un acuerdo bipartidario de repente sea echado al costado y estemos en la situación en la que nos encontramos ahora. Eso desaparecerá en enero y el enfrentamiento del presidente Trump ya no será con republicanos algo más, más dispuestos a un acuerdo bipartidario, sino va a ser de pleno contra los demócratas nuevos que entran a la Cámara, entre los cuales hay gente que es bastante, digamos, en el contexto norteamericano, de izquierda, que no perdonará los pecados del presidente Trump. Ahora, ya comenzaron también las reuniones con el Congreso para encontrar una solución a este cierre de gobierno y el presidente Trump dice que está trabajando con los demócratas por la seguridad fronteriza, que según dicen sus redes sociales es necesitada desesperadamente. ¿A dónde van estas conversaciones que están siendo reanudadas hoy? ¿Realmente tienen futuro? Mira, si es que no llegan a un acuerdo entre que estén satisfechas las tres partes, el Ejecutivo, es decir, el presidente, los republicanos, ¿no? Y ahí yo creo que hay un trabajo previo, que es un trabajo en unificar la posición republicana, ¿no? Y tercero, obviamente, lograr que los demócratas de alguna manera acepten el financiamiento de parte del muro. El problema es el siguiente, el año pasado los demócratas ya aprobaron 1.6 mil millones de dólares para la famosa construcción del muro. Ese dinero no ha sido utilizado y eso es lo que reclaman los demócratas en este momento. Piden 5 mil millones de dólares adicionales. Esos 5 mil millones de dólares, pues, primero que afectan el déficit y estamos viviendo en un país con un déficit histórico. Este país tiene hoy casi 25 trillones en déficit. Entonces, no es que es aumentar el déficit para financiar un muro que no es verdaderamente, desde la óptica de los demócratas, la mejor forma de asegurar la frontera. Mientras no se llegue a un acuerdo, y si va a haber un acuerdo en el que los demócratas van a tener que ceder algo, dar algo de dinero hacia la construcción de un muro o de algo que se asemeje a un muro, ¿no? Y los más conservadores del Partido Republicano van a tener que ceder en que el muro que visualiza Trump no se va a construir. Y lo más importante es que si no se acepta esto en los próximos 6 a 7 días, es decir, antes de enero, el muro que visualizaba Trump durante la campaña y que visualiza el electorado trumpista, eso no va a ser posible con una Cámara Baja dominada por los demócratas. Vamos a agradecer a Eduardo Gamarra, el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, por estos minutos aquí en NTN 24. Muy amable. Igualmente, un placer. Gracias, una buena tarde. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció, siguiendo el tema del muro fronterizo esta semana, que va a aumentar el salario mínimo en la región de frontera con Estados Unidos. A partir de enero del año próximo, el incremento del sueldo será de un 50% equivalente a $8,78 diarios. La medida forma parte del plan de desarrollo económico anunciado por AMLO desde su campaña y busca generar inversión, empleo y bienestar a sus ciudadanos. En un evento público, junto con Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, el presidente reveló que el propósito también es retener a los compatriotas dentro del territorio. Y por esta razón quiero saludar a Sadi Curi, eres analista político mexicano. Señor Curi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Andrea, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa incrementar el sueldo en esta zona fronteriza? ¿Cuál sería el fin? Mira, finalmente este aumento, si bien es cierto todo aumento es bueno, estamos hablando de una aspirina para un cáncer, ¿no? El aumento es meramente simbólico. Si la intención del señor presidente es retener a los compatriotas, de evitar que se vayan
a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, en nada ayuda. Te daré unas cifras de manera muy breve para que puedan dimensionar por qué refiero que es un paliativo para un problema complicado. Mientras que, por ejemplo, en Texas se ganan $7.525 a la hora, en México, en la frontera, estamos hablando que van a tener un aumento de 1.1 centavos a la hora. Entonces, a partir de ahí hagamos nuestras multiplicaciones por 8 y por 20, que es la paridad de cambio. Entonces, francamente, no es la solución. Y por otro lado, hablando de este tema de aumentos salariales en México, y también con este programa de desarrollo económico, hay otro programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde el señor presidente está pensando, o más bien ya está en la ley de egresos del año que entra, pagarle a personas que en México se les conocen como ninis, que son jóvenes que ni trabajan ni estudian, está pensando en pagarles una cantidad mensual que está encima del salario mínimo vigente, que acaba de sufrir un aumento para el año que entra. Entonces, bueno, en conclusión, creo que son paliativos. Todo aumento es bueno, pero esperemos una mejor y mayor proyección y planeación para temas económicos y salariales en este país. Claro, pero no se pregunta, bueno, en la región de frontera con Estados Unidos, ¿cuál es el fin? Es decir, subir el salario en esa región, ¿qué significado tiene? O lo que usted dice, sí, es una aspirina para una gran enfermedad, pero realmente en la cabeza del gobierno mexicano busca ¿qué? Finalmente, lo que declaró el señor presidente ayer con la ministra de Trabajo, evitar que los compatriotas se vayan a Estados Unidos, que en México encuentren trabajos que les puedan dar un salario digno, que les alcance para la canasta básica, y evitar así que se vayan a Estados Unidos. Finalmente, ese es el motivo por el cual está aumentando el salario. Pero si lo analizamos con números fríos, con números redondos, el aumento es meramente simbólico. Insisto, va a estar un compatriota que pueda ganar $7.25 la hora en Estados Unidos contra un dólar con un centavo en México, pues, 7 por 1, no creo que lo vaya a conseguir. Ahora, ¿cómo ve usted el tema del muro fronterizo en la frontera con México y Estados Unidos? Hablábamos del cierre de gobierno de Estados Unidos en estos momentos. ¿Puede realmente que ocurra algo, que esto tenga un camino de conversación entre ahora el nuevo gobierno de Manuel López Obrador y Donald Trump frente a lo que ha insistido por 2 años el presidente Donald Trump y dice que lo va a cumplir, construir ese muro? ¿Se abre otra forma de comunicación con este nuevo presidente? La verdad de las cosas es que en México estamos atravesando por un inicio de gobierno muy complicado, por la cantidad de errores de comunicación, y me explico. Ha venido sucediendo durante esta semana que acaba de terminar una serie de comunicados que hace el gobierno de la República, y a las 24, 48 horas reconocen que se equivocan y cambian rápidamente. Hablan que le van a quitar la autonomía a las universidades, y resulta ser que siempre no. Había una disminución de entre 4 y 5 mil millones de pesos el presupuesto de las universidades autónomas en este país, y luego resulta ser que siempre no. Salió un comunicado esta semana por parte del gobierno norteamericano en donde refieren que todos aquellos migrantes que estén de manera ilegal en territorio norteamericano, no necesariamente mexicanos, que hayan solicitado visa o algún tipo de trámite migratorio, los van a expulsar y los van a mandar a territorio mexicano. Esto significa, para que lo dimensionemos, hay 394 jueces de migración en Estados Unidos que tramitan todas estas visas humanitarias o de trabajo, etcétera, etcétera. Y hay 800,000 solicitudes, hay 800,000 personas que están en esta situación. Entonces, esas son las personas que van a mandar a México en lo que resuelven su situación. Volviendo al tema del muro, es muy complicado. Nosotros pensaríamos que se siga con esta línea política de soberanía en donde México no tendría por qué pagar este muro, no hay razón alguna, no lo sabemos. Y por otro lado, la postura del presidente Trump ha demostrado desde hace mucho tiempo que hace amagues, presiona, golpea para tratar de conseguir sus objetivos. Yo no pienso que México debería ni vaya a financiar de ninguna manera el muro en Estados Unidos. No habría razón jurídica o diplomática que pudiera sostener.
Claro, pero aquí hay un problema de, o no sé si de comunicación o de forma de ser en todo caso, porque el presidente Trump saca un tuit y dice, ay, me reuní con AMLO, hablé con él y todo va muy bien, y a los 5 minutos, pues, como usted dice, le da el golpe por la espalda. Esa relación, ¿a dónde realmente puede llevar a esa relación entre Estados Unidos y México? Si ese es la sintonía, digámoslo así, es la palabra que busco. Si esa es la sintonía en la que está Trump con AMLO, ¿cuál es la sintonía que tiene el nuevo presidente de México con Donald Trump? ¿Ustedes la han podido sentir? ¿Cuál es la sintonía de él? Es una sintonía que no alcanzamos a percibir todavía. Me parece muy correcto el término, este término de sintonía. ¿Cuál fue la sintonía en el gobierno de Peña Nieto? Bueno, una sintonía donde exacto. Él salía, el presidente Trump salía diciendo que había hablado con el presidente Peña Nieto y que ya habían llegado a un arreglo para que se construyera el muro. A los 20 minutos el canciller Videgaray desmintiendo esta situación, nunca había habido tal llamada, no se toca el tema del muro. Algo en lo que sí ha sido consistente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido en el sentido de que no han tocado el tema del muro en ninguna de las reuniones que ha sostenido con el presidente Trump. Consistente, y valga la expresión, ha llevado una sintonía con la política que llevaba el presidente Peña Nieto. Yo espero así lo siga. México realmente se ha caracterizado por ser un país que en canales diplomáticos los ha llevado de una manera pacífica, sin buscar confrontaciones. Sin embargo, estamos hablando de atentar en contra de la soberanía del país si el presidente Trump insiste con este tipo de cuestiones. Vamos a agradecer justamente a Saadi Kuri, eres analista político mexicano, por darnos una visión no solo de la noticia de hoy, la coyuntura, sino de cómo puede pintar esa sintonía que hemos usado en la palabra hoy en el 2019 entre las relaciones entre Manuel López Obrador y Donald Trump. Mil gracias por habernos acompañado, señor Kuri. Andrea, a la orden, y muchas gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una nueva pausa aquí en la tarde, fin de semana. Ya volvemos con más información. El Papa Francisco y Benedicto XVI juntos por las fiestas decembrinas. Las imágenes las tenemos al regreso. Ya regresamos con la tarde, fin de semana. Continuamos con la tarde, fin de semana. Desde Tumaco, en el suroccidente de Colombia, el presidente Iván Duque entregó hace muy pocos minutos los detalles del operativo en el que fue abatido alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC. Esto fue lo que dijo. Esta operación exitosa, que quedará siempre en la memoria de los colombianos como la Operación David, donde nuestras fuerzas especiales y esa combinación, policía, ejército, armada, Fuerza Aérea, Fiscalía, nos consolida el mensaje de que unidos somos invencibles. Esta operación fue meticulosa, exitosa, y hoy he venido a agradecerle no solamente a nuestros generales por su gallardía, por su disciplina, por su capacidad afirmativa y su contundencia, sino también saludar, felicitar y compartir un rato de almuerzo con todos los héroes que le han servido a nuestro país. Este mensaje es muy importante. El 10 de agosto estuvimos acá en Tumaco y le dije a la comunidad, a Guacho se le va a acabar la guachafita, y ayer, gracias a los héroes de Colombia, se le acabó. Y vamos a seguir obrando con contundencia. Lo que ha ocurrido con esta fuerza unida es que le estamos dando un mensaje a la sociedad. Colombia merece que las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación lo hagan con éxito. Pero quienes pretendan volver a la violencia, quienes pretendan seguir en la violencia y quienes estén en la violencia van a recibir toda la contundencia disuasiva, ofensiva y sancionatoria del Estado. La paz se construye con legalidad y la legalidad se construye con seguridad y justicia. Colombia hoy acá en Tumaco se siente feliz y honrada por el trabajo de nuestros héroes. Y hoy, habiéndoles dado las gracias, le seguimos diciendo a Colombia que unidos somos invencibles. Muchas gracias. Presidente, una pregunta, por favor. Esas operaciones que concluyeron con la neutralización de los dos máximos cabecillas de la Uribe Cintrera, ¿se puede dar inclusive contra el ELN?
así ellos hayan decretado un cese unilateral al fuego y de hostilidades? Colombia tiene que obrar con la contundencia necesaria contra todas las formas de crimen organizado. Colombia necesita que este ejemplo de unidad de las fuerzas se mantenga en todo el territorio para cumplir lo que dice nuestra Constitución, la defensa de la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Por eso, en todo el territorio tenemos que enfrentar a la criminalidad sin distingo, y estos héroes de Colombia le han demostrado al país que cuando hay cooperación unificada, coordinada, asertiva y contundente, somos capaces de darle las mejores victorias a la legalidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. En otros temas, la crisis en Venezuela se agudiza con una hiperinflación galopante que en el mes de noviembre llegó a 1.300.000%, según cifras de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios indicaron que la situación es catastrófica, pues van 60 meses de recesión económica. Este año 2018 lo hemos catalogado el año de la catástrofe. Una catástrofe cuya magnitud todavía no atinamos a ponderar y a precisar. La crisis económica en Venezuela es devastadora. El país está sumido en su peor momento histórico, con una inflación de 1.300.000% para el mes de noviembre. Ha consistido en un cóctel explosivo de controles de precio, controles de cambio, restricciones al comercio y, lo más grave, el financiamiento del Banco Central mediante la emisión de dinero, y los cálculos apuntan a que este año, al cierre, en diciembre, va a pasar con seguridad de 1.400.000%. Un aspecto que empeora la situación es el impago de la deuda externa, que alcanza en 2018 $7.100 millones. No hay fondos con que liquidarla. La deuda que emitió el gobierno de Chávez, esta deuda es la herencia del gobierno de Hugo Chávez, que hoy no se puede pagar. Este año, la economía nacional, según los cálculos que hemos hecho, la caída va a estar entre 25 y 28% de la actividad económica, con lo cual acumularíamos 5 años corridos de caída de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto. Denuncian que esto pone en riesgo algunas de las propiedades petroleras de Citgo, que ya está en la mira de quienes no han recibido sus pagos. Es el caso de Cristalex, que ya amenazó con demandar para subastarla. Esto repercute directamente en el día a día de los ciudadanos que padecen la crisis. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Otro elemento de la crisis es la dolarización de la moneda. La mayoría de los productos ya se consiguen en precios en divisas. Esa dolarización, por la vía de hecho, es precisamente un mecanismo de tratar de protegerte de esa hiperinflación, que se traduce en un aumento en los precios de por encima de 3 puntos diarios. La dolarización de facto ocurre cuando el venezolano no confía en el bolívar, porque no hay manera de hacer un acuerdo en bolívares. O sea, ¿cómo pactas tú una deuda en bolívares ahorita y cuánto vas a pagar mañana? Desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional han propuesto un plan para recuperar la situación económica del país, que empieza con aceptar la ayuda humanitaria, establecer un plan de recuperación macroeconómica que acabe con el financiamiento del Banco Central de Venezuela y establezca un precio estable para el tipo de cambio, así como la recuperación de la producción petrolera del país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, gracias. Y el gobierno venezolano podría emplear a presos en el mantenimiento de obras públicas el próximo año. Uno de los miembros de la cuestionada constituyente madurista, Andrés Eloy Méndez, reconoció que el próximo año no habrá grandes proyectos de infraestructura, pero dijo que la autodenominada Revolución Bolivariana espera activar 29.000 brigadas de mantenimiento en todas las escuelas públicas del país y otras 577 en todos los centros de atención médica ambulatoria. Para ello, planean realizar cambios en el desgastado sistema penitenciario venezolano para poder emplear a los presos de este país en este tipo de proyectos. Y para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso de emplear presos en el mantenimiento de obras públicas en Venezuela? Bueno, mira, eso te demuestra la catástrofe hiperinflacionaria sumado a la depresión económica que estamos viviendo, que justamente la infraestructura educativa, vial,
hospitalaria, al no tener recursos para mejorar, para rehabilitar instituciones, no existen programas de financiamiento internacional dedicados a la rehabilitación, por ejemplo, de instituciones o de instalaciones educativas, ni los programas, por ejemplo, con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o con la Corporación Andina de Fomento para rehabilitar las vías de comunicación, pretenden que con una vía de brigadas de 7.000, como lo acaba de mencionar el representante del régimen, van a tratar de paliar lo que debe ser un mejoramiento preventivo o para llevarlo a una cuestión puntual cuando tú tienes una economía hiperinflacionaria como la que tenemos actualmente en Venezuela. Los costos de hoy no son los mismos de mañana. Los precios se incrementan en cuestiones de horas, y esa es la tragedia que estamos viviendo con las carreteras, con los ambulatorios, con los hospitales, con las escuelas, con las canchas deportivas, por decirlo menos, que están totalmente deterioradas, y que hoy día, por ejemplo, rehabilitar un aula o un techo o una cancha deportiva o un quirófano de un hospital cuesta mucho dinero, y el gobierno en este momento no tiene los recursos, porque el decrecimiento económico, o sea, la depresión que estamos viviendo, genera en consecuencia un deterioro total de toda la infraestructura, y no estamos hablando de nuevas obras. Este régimen no va a hacer nuevas obras porque no tiene recursos para hacer obras grandes de infraestructura que pueda generar empleo. Se va a dedicar por la vía de tratar de hacer un mantenimiento menor, pero no tenemos la prevención para evitar daños peores en la infraestructura física que tiene actualmente el país. A eso iba. No habrá grandes obras porque están hablando simplemente de emplear presos para el mantenimiento de obras públicas. Entonces, una cosa es que no haya obras nuevas, pero otra cosa es cómo pueden realmente los presos ayudar a mantener obras públicas. Es decir, ya de por sí las obras públicas deben estar muy venidas a menos, señor Dávila. Es que esa es la tragedia. Mira, yo esta mañana estuve hablando con el gobernador aquí de Mérida para preguntarle el tema del presupuesto. Bueno, esos recursos que tienen para el presupuesto del próximo año nominalmente pueden ser superiores al presupuesto de este año que está finalizando, pero en términos reales no es así. O sea, aquí no hay nueva obra. Para que pueda haber nueva obra en materia de inversión pública, es decir, un plan de carreteras, que se articule el país con autopistas y con buenas carreteras, para eso se requiere inversión privada. Se requiere un programa de financiamiento a través de los organismos multilaterales, y eso no lo tiene en este momento el régimen. Aquí no va a haber nueva obra, en consecuencia no va a haber un crecimiento para la generación de empleo, de mantenimiento menor, que los costos devoran por completo el costo, por ejemplo, de un cableado en una instalación eléctrica. O sea, por ejemplo, los túneles de las carreteras se están deteriorando. Las instalaciones eléctricas, todas esas plantas termoeléctricas que construyeron aquí en el país, todas se están deteriorando porque precisamente no existe ni el mantenimiento mayor ni la prevención. ¿Cuál es la proyección del 2019? Es que a veces pienso y no me queda más para preguntar en cuanto a cómo que es difícil entender que unos presos mantengan obras públicas, que no están hablando de nueva construcción sin duda alguna, no hay inversión extranjera, no hay proyectos nuevos. ¿Cuál es la proyección del 2019, señor Dávila, si no se sale de este régimen? Andrea, catástrofe, esto es una tragedia. Aquí no hay comida. Aquí la comida que tú encuentras es sumamente costosa porque el poder adquisitivo está en el suelo. Aquí el mejor activo que uno puede tener es la salud. Ni siquiera una gripe la puede uno adquirir porque no hay acetaminofén, no hay ningún tipo de antibiótico para contrarrestar cualquier infección o virus. Esa es una tragedia que está viviendo el país. O sea, aquí no va a haber nueva inversión, aquí no hay inversión extranjera. Aquí la inversión que, por ejemplo, amarrada traen los chinos es en función de los proyectos que ellos tienen para que les paguen las deudas. Y eso está amarrado con los barriles de petróleo que se les está mandando a China. Pero aquí decir que viene una inversión extranjera en turismo para desarrollar el turismo, una inversión para aumentar la producción petrolera, de llevar de 1.200.000 barriles de repente a 2 millones o a 3 millones de barriles de petróleo. Eso no va a existir aquí en Venezuela porque tenemos un modelo económico y un sistema cerrado
eso no va a generar ningún tipo de confianza. ¿Y cuál es la perspectiva para el próximo año 2019? Más hiperinflación, más tragedia social. Me preocupa mucho la migración que vamos a tener. Los cálculos internacionales son de 5.400.000 venezolanos para finales del 2019. Es una tragedia porque es una diáspora de talento. Es la clase media la que se está yendo del país, y un país garantiza su libertad y su desarrollo con una clase media fortalecida. Y lo que está saliendo actualmente en Venezuela, mayormente, es la clase media. Es decir, realmente es una tragedia para Venezuela que yo calculo que en el próximo primer trimestre del próximo año, aquí tiene que venir una implosión social porque la gente ya no aguanta pasar tanto hambre y tantas necesidades. Hemos hablado de las estrategias de la comunidad internacional, de cómo el presidente Donald Trump también está haciendo pues sus sanciones a gente específica dentro del gobierno. Eso en el 2018 sin duda fue importante. ¿Qué esperan los venezolanos para el 2019? ¿Qué más, de qué otra manera hay que actuar? Que haya un cambio. Eso es lo que espera el venezolano. Esto no puede aguantar más. Tiene que venir a una implosión hasta del mismo gobierno. De la propia coalición dominante que ellos tienen allí, tiene que venir una implosión. Porque la gente que no está robando, esa gente está sufriendo la hiperinflación. El que está robando, está robando. El que está robando está sacando dólares. Pues tiene inversiones afuera. Pero el que está viviendo de su sueldo, de su pensión o de su jubilación o de su trabajo, ese está pasando necesidades. Entonces, aquí lo que esperan los venezolanos es que haya un cambio político en el país, que definitivamente a partir del 10 de enero ya se estabilice aquí una salida, una ruta que nos permita tener nosotros aquí en Venezuela unas elecciones transparentes, limpias, con un nuevo sistema electoral, con una presencia vigorosa de la comunidad internacional que garantice la transparencia para poder salir nosotros de la situación que está viviendo Venezuela, porque si no, la perspectiva es tener aquí una dictadura tipo Cuba, pero de la Cuba rezagada, porque la Cuba de hoy día está buscando inversiones afuera y está tratando de liberar su sistema económico, pese a que está cerrado políticamente. En el caso venezolano, nosotros estamos totalmente rezagados, estamos en una prehistoria política, y yo lo que realmente deseo es que esto tenga una solución cuanto antes para que no vivamos aquí tiempos de represión selectiva, de persecución y de una violencia generalizada en Venezuela. Mil gracias a Williams Dávila, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por habernos acompañado con este tema hoy en la tarde. Muy amable y buena tarde. Felicidades, saludos a todos. Gracias, un saludo para usted. Ya está en Colombia Juan Carlos Pérez, el funcionario de la Embajada de Colombia en Venezuela, expulsado al parecer porque estaba en misión consular, pero que no contaba con el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro. Juan Carlos Pérez permaneció 10 meses en Caracas. La decisión del gobierno venezolano pues se hizo en represalia por la expulsión de Carlos Pino, el ciudadano venezolano expulsado de Colombia la semana pasada. Lo que hay que decir es que salimos con la frente en alto, salimos con dignidad, defendiendo desde el mes de febrero de este año que llegué a Caracas los intereses y derechos de los colombianos en el consulado en Caracas. Entonces, bueno, hay que siempre salir con dignidad y siempre defendiendo a los colombianos en Caracas. Y lo hicimos desde el mes de febrero que llegamos a Caracas. Entre tanto, el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, pidió a los gobiernos del mundo campañas que frenen la creciente ola de xenofobia. En el Día Internacional del Migrante, que se celebró esta semana, el relator de origen chileno subrayó que los estados deben garantizar los derechos fundamentales de esta población con leyes y políticas que cumplan los compromisos adoptados en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular de la ONU, aprobado el pasado 10 de diciembre por más de 150 países en Marruecos. Y hora de hacer nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del mundo. Hoy vamos a comenzar en Somalia. Al menos 12 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en las dos explosiones con carro bomba ocurridas en Mogadiscio, la capital, frente a las puertas del Palacio Presidencial. En los atentados atribuidos al grupo yihadista Al-Shabaab, falleció un reconocido periodista local de la cadena Universal TV y su camarógrafo. El ataque tenía como objetivo un convoy gubernamental que accedía al palacio. Protesta sorpresiva de los chalecos amarillos en el centro de París. Estamos hablando de Bolivia en estos momentos. Sin embargo, retomamos la información ahora del mundo de Francia, donde cientos de personas bloquearon por fuerzas
policiales cerca al Palacio Presidencial del Elíseo. Quítamelo, quítamelo. Y de Francia vamos a otras fotografías importantes. El día de hoy el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI con motivo de la Navidad próxima. El argentino visitó al pontífice emérito en la residencia donde se aloja en los jardines vaticanos para expresarle sus buenos deseos. Momentos antes, Jorge Mario Bergoglio reiteró que la Iglesia nunca más encubrirá o subestimará los casos de abusos sexuales a menores por parte del clero y que no se cansará de llevar a los abusadores a la justicia. El tradicional premio gordo de la Lotería Española de Navidad tocó muy repartido este año. Como todos los 22 de diciembre, los alumnos del Colegio San Ildefonso de Madrid cantaron 1 a 1 este famoso sorteo que salió repartido por todo el territorio español. En esta ocasión se distribuyeron en 3 premios grandes y decenas de premios menores de 2.380 millones de euros, unos 2.700 millones de dólares aproximadamente. Se ha hecho esperar, pero finalmente el gordo ha salido. A las 12:35 de la mañana y en la octava tabla, el 3.347 se ha convertido en el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros y muy repartido por toda España. El Teatro Real ha sido un año más el anfitrión de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Una cita navideña a la que no han faltado sus variopintos seguidores, que han hecho cola durante toda la madrugada. Carla y Aya han sido las protagonistas del sorteo al cantar este gordo de Navidad. La emoción les ha complicado un poco el momento, pero una vez pasados los primeros nervios, se mostraban así de felices y solidarias. Pues deseo que el dinero que han recogido, que lo utilicen bien, porque hay personas aquí en España, sobre todo más necesitadas, y nada más. Repartir el dinero para los que más lo necesiten. Venga, ¿estáis preparados? Y ante la prensa no dudaban en repetir, ahora más relajadas, el número premiado. 3.347. 4 millones de euros. El 21.015 y el 4.211 han sido el segundo y tercer premio, mientras que el 42.206 y 67.774 han compartido el cuarto premio. El sorteo se ha completado con 8 quintos premios que han repartido miles de euros y sobre todo ilusión en esta Navidad de 2018. Más de 250.000 luces LED de última generación iluminan los cielos de Japón en esta Navidad. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El invierno en Japón significa ropa de abrigo, sopa caliente y espectáculos de luces. Las iluminaciones son una tradición navideña que se extiende hasta febrero. Los japoneses creen que son una forma perfecta de iluminar la oscuridad durante las largas noches de invierno. Uno de los mayores espectáculos de luces es Starlight Garden en Tokio y tiene el tema del espacio exterior, con 200.000 luces LED, hielo seco, música, globos luminosos y burbujas. Pensé que la parte donde las luces cambiaban de repente era realmente hermosa. Uno de los espectáculos de luces más populares en Tokio es la iluminación careta. Todos los años tiene un tema de Disney y el espectáculo de este invierno está inspirado en las películas Tangled y Frozen y combina música de Disney, luces y niebla artificial. La instalación se compone de 250.000 luces LED con torres iluminadas que rodean una pieza central de color púrpura que se asemeja a un árbol. Está ubicado en un centro comercial y la cantidad de visitantes que asisten está ayudando a mantener ocupados a los establecimientos. El año pasado hubo más de 500.000 visitantes. Como resultado, las tiendas y restaurantes están muy llenos. Otro espectáculo de luces popular es en uno de los distritos comerciales más elegantes de Tokio, Omotesando. La calle principal está bordeada con 150 árboles zelkova japoneses que se iluminan con más de 900.000 luces LED. Añaden una sensación festiva al área, por lo que es popular entre los residentes de Tokio. Es la temporada perfecta para las iluminaciones. Es tan hermoso y levanta mi ánimo. Este año hay una nueva adición al espectáculo de luces, un autobús que ofrece viajes gratuitos a lo largo de la calle iluminada. Llamado Magic Illumination Bus, también reproduce música que se sincroniza con las luces de los árboles. Y de vuelta al continente americano, y ya que estamos en temporada de vacaciones, les contamos que la Secretaría de Turismo de México inspeccionó la higiene de las playas para verificar que los destinos turísticos puedan brindar gratas experiencias a sus habitantes, a sus visitantes. El informe es de nuestra cadena aliada, Imagen Televisión.
acuerdo con la Secretaría de Turismo, en su informe 2017, los lugares más visitados en el país fueron sitios con playa. Sin embargo, muchos factores influyen para que estos destinos no sean los más limpios. A partir de muestras de agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales establece cuáles son las playas en las que existe mayor número de microorganismos, de acuerdo a la marca de la Organización Mundial de la Salud, que establece como máximo 200 enterococos. Las 10 playas más sucias son Papagayo en Acapulco, Guerrero, con 198 contaminantes, Nuevo Vallarta 2, Bahía Banderas, Nayarit, con 191, Icacos, Guerrero, tiene 189, Copacabana en Acapulco, 183, Chiquiapan, Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 173, Bucerías en Bahía de Banderas, Nayarit, con 165, Chacala, zona Compostela en Nayarit, con 163, Playa de Hornos en Acapulco, Guerrero, con 158, Caletilla en Acapulco, Guerrero, con 154 y Carabalí, Guerrero, con 152. En contraste, las playas más limpias de México registran 10 enterococos de 200. Estas playas son Chancanab en Quintana Roo, Zipolite 1 en Oaxaca, Miramar en Tabasco, Pichilengua en Baja California Sur, Chelem 2 en Yucatán, Champotón en Campeche, Puerto Arista en Chiapas, El Palmar en Guerrero y Juluapan, Colima y La Bajada en Sonora. Vamos a una última pausa aquí en la tarde fin de semana, ya volvemos con Tecno Week. Pero antes tenemos una noticia en desarrollo en Estados Unidos. El cierre parcial del gobierno se prolongará al menos hasta el jueves. Las dos cámaras del Congreso levantaron hoy sus respectivas sesiones sin haber logrado un acuerdo sobre la financiación federal que expiró la pasada medianoche. El Senado se reunirá de manera informal el lunes 24 de diciembre, en Nochebuena, y volverá al trabajo el jueves 27 de diciembre para ver si se ha conseguido un acuerdo que permita reabrir el gobierno. Los dejamos con estas imágenes en directo del Capitolio mientras cae la tarde en Washington. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Seguimos aquí en la tarde. Los emojis de Apple están cumpliendo 10 años. La colombo-estadounidense Ángela Guzmán fue quien diseñó estos famosos emojis que se usan en los smartphones. Según Guzmán, la historia inició cuando ella llegó a los Estados Unidos a los 8 años de edad y sin hablar inglés, y empieza a dibujar para comunicarse. Tiempo después decide estudiar diseño gráfico y logra entrar a la compañía Apple para realizar sus pasantías. Y es ahí donde comienza la creación de los emoticones bajo la influencia de los emojis japoneses. Desde ese momento, las imágenes se han convertido en el método de comunicación más usado por personas de diferentes edades en todo el mundo. Expresan emoción, sentimiento, en medio de conversación, pues también provocan cercanía, mayor claridad en la conversación, de la cual sean partícipes. Y está con nosotros justamente la creadora Ángela Guzmán, creadora de estos emojis de Apple. Ángela, bienvenida. Ay, no, muchas gracias. Estoy muy contenta de charlar con ustedes hoy. Bueno, celebrando los emojis, ¿cómo surgió el proceso creativo de estos emojis? Sí, ese proceso sucedió desde que, me imagino, ¿no? Que desde que yo era chiquita, porque desde ese momento pues me fascinaba dibujar mucho, y ya pues profesionalmente, ya de adulta, decidí aplicar a una pasantía en Apple, en Cupertino, en California, y me escogieron para empezar este proyecto. Y yo no sabía nada al respecto, pero cuando me lo dieron, pues me dio bastante curiosidad. En ese momento los emojis no eran muy famosos fuera del Japón, donde se comenzaron. Y al pasar el tiempo en ese verano, pues mi compañero de trabajo y yo diseñamos alrededor de 450 emojis, y ahora todavía se siguen usando. ¿Cómo llegaste a Apple? Sí, yo estaba estudiando en la Universidad de Rhode Island School of Design, que se llama también RISD, que queda en el norte de los Estados Unidos, en el lado este, en Rhode Island. Y esta es una universidad de arte y diseño. Y durante un tiempo que yo estaba durante mi maestría, yo apliqué a una pasantía en Apple, que uno de mis amigos me había dicho al respecto, y me dijo, ¿por qué no aplicas y miras a ver si te la dan? Y en ese momento yo no sabía exactamente si iba a pasar esa prueba,
pero llamé y me hablaron por teléfono y desde ahí comenzó. Entonces, al llegar a California me dieron ese trabajo de dibujar estos emojis y pues el resto ya es como un poquito más de historia. ¿Cuáles fueron esos emojis más fáciles de crear y cuáles fueron pues los más difíciles? Sí, no, desde niña yo salí de Bogotá a la edad creo que de 8 años. Llegué al sur de la Florida, aquí Largo, y yo no hablaba mucho inglés, prácticamente no hablaba nada de inglés, entonces me tocó aprender todo eso yendo al colegio. Pero una de las primeras memorias que recuerdo de esa edad fue cuando llegué al colegio, empecé a dibujar, porque como no entendía a mis compañeros, decidí pues comunicarme con ellos a través de mis dibujos. Y al mismo tiempo que me comunicaba con ellos y mis profesores, ahí empecé a hacer amistades o amigos porque querían que les dibujara cosas para ellos. Entonces fue una transición bonita, que obviamente ya después de que el tiempo pasó empecé a hablar más inglés y ya estando en los Estados Unidos, pues me abrió un poco más las puertas para universidades que se enfocaban más en diseño, etcétera. Y eso me pareció una oportunidad muy grande y pues estoy muy feliz y también agradecida con mi familia de haberme dado esas oportunidades. Sabemos además que eres colombiana y que desde muy niña te fuiste a Estados Unidos. Háblanos sobre este cambio en tu vida. ¿Cómo fue esa transición? Sí, a ver, yo empezaría con los más fáciles, en mi opinión. Yo creo que fueron los que se podrían duplicar o repetir fácilmente, como el set de corazones, porque ya dibujando uno era fácil cambiarle, digamos, el color al otro. Como habían, creo que 6 o 7, no recuerdo muy bien. Era más rápido dibujar uno y luego cambiar los detalles en la próxima. Pero uno de los que más me demoré haciendo fue la argolla de compromiso, porque ese fue el primero que yo diseñé y fue como yo aprendí acerca de ese proceso y mi compañero, mi mentor, me enseñó mucho al respecto. Entonces ese me demoré yo creo que unos 3 días dibujándolo, pero gracias a todo pues me salió bien y pues continué. ¿Y actualmente qué trabajas, Ángela? Sí, yo en este momento me encuentro trabajando en Google y es una compañía que me fascina bastante, mucho. Y soy diseñadora de experiencia de usuarios, que siempre lo he estado haciendo desde que empecé mi carrera. Y eso se trata del tema de diseñar lo que, digamos, uno ve en la pantalla de un celular, de un móvil, y cómo la gente, como ustedes o yo, usamos ese producto. Entonces se trata de todo lo que es visual, el diseño, el lenguaje visual, me refiero. Y también cómo se usa la información, cómo uno saca algo que es tal vez difícil de explicar, pero con un diseño bien hecho es fácil para la gente entender y poder completar lo que están queriendo hacer. Entonces se trata de colores, de proporción visual, de secuencias, no sé cómo se dice eso en español, como cosas que pasan una tras otra, y ese orden de diseño. ¿Y hoy día qué significan los emojis para ti? A ver, acerca del tema de diseño, a ver, a mí me parece que el diseño visual, y no sé si se trata solamente de lo que yo hago, me parece que se trata de diseño gráfico, el diseño industrial, etcétera. Es una forma muy bonita de como conectar a toda la gente, no importa si eres colombiano, de los Estados Unidos, de Europa, etcétera. Todos podemos entender ese idioma de diseño y cuando uno lo hace bien o un producto está bien hecho, pues une mucho a la gente. Es una forma de comunicarse de uno al otro. Entonces, en mi historia profesional me he enfocado mucho en esos tipos de proyectos y cómo conectar a la gente, no importa de dónde hayan nacido, dónde se encuentren. Hablábamos con Ángela Guzmán, colombiana, creadora de los emojis de Apple. Muchas gracias, Ángela, por estos minutos para la tarde fin de semana a propósito del aniversario de los emojis. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche.